Ahí está. Bueno, los tumores de riñón son un grupo de tumores, ¿verdad? Bastante comunes. Se encuentran, los malignos por sobre todo, se encuentran entre cuarto lugar aproximadamente, ¿verdad? Entre los tumores más comunes que pueden sufrir las personas, ¿verdad? Siempre los más comunes son en las mujeres, el cáncer de mama en primer lugar, el cáncer de lo que es colorectal en segundo lugar, ¿verdad? En los hombres, también el cáncer de próstata en primer lugar, el cáncer colorectal en segundo lugar. Después ya tenemos el cáncer de pulmón, ¿sí? Así también en las mujeres el cáncer de pulmón y después ya viene lo que es el cáncer renoureteral, ¿verdad? Del riñón, de los uréteres, de la vejiga. Entonces están más o menos en cuarto lugar en cuanto a incidencia. Dentro de los carcinomas renales, los factores predisponentes para el desarrollo son el tabaquismo, la hipertensión arterial, eh, también la exposición a ciertas sustancias químicas, por ejemplo, las aminas aromáticas, ¿verdad? Que son muy utilizadas en la industria textil como colorantes, ¿sí? Se utilizan mucho como colorantes, entonces esas aminas aromáticas, digamos que predisponen a las personas, ¿verdad? Que están en contacto con ese químico al desarrollo del cáncer de riñón. También están los hidrocarburos, los bencenos, ¿verdad? Los hidrocarburos que son muy utilizados en todo lo que sea combustibles, lubricantes, ¿sí? Aceites. Entonces, también son factores de riesgo, digamos, laborales, ¿verdad? En las personas, ¿sí? Entonces, como les dije, tabaquismo, hipertensión arterial, la obesidad también, la diabetes y el contacto, ¿verdad? Ya sea laboral o digamos, el hecho de vivir en zonas donde hay industrias textiles o estar en contacto con las aminas aromáticas o los hidrocarburos, ¿sí? Ya sea por vivir en una zona donde haya esos químicos o trabajar en un lugar, ¿verdad? Con la manipulación de esos químicos, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de los tumores benignos. Un grupo de tumores benignos que vamos a observar comúnmente son los denominados adenomas papilares renales. Este grupo de patologías suele presentarse de forma, o sea, suelen diagnosticarse de forma casual, ¿verdad? Digo de forma casual porque suelen presentar un tamaño muy pequeño, miden entre 1 y 1,5 centímetros nada más de diámetro. Entonces, por el tamaño que tiene, no suelen presentar síntomas, sino que suelen diagnosticarse casualmente, ¿verdad? Los cuadros, por ejemplo, eh, cuando se realiza una ecografía abdominal o una ecografía, digamos, renal, ¿verdad? Por cuadros de... Ay, sí, me olvidé. Ahora voy a poner en grabar. Gracias por hacerme acordar. Recording in progress. Ahí está. Entonces, al realizarse estudios ecográficos, ¿verdad? Por alguna infección urinaria, por alguna hidronefrosis, ¿sí? Por alguna pielonefritis, entonces se hace el diagnóstico de estas lesiones. Son lesiones muy pequeñas, entonces clínicamente digamos que no presentan un cuadro clínico, ¿sí? No comprometen la funcionalidad renal tampoco. Suelen medir entre 1 centímetro, 1,5 centímetros de diámetro. La mayoría tiene una evolución benigna, ¿verdad? Eso quiere decir que la mayoría simplemente son lesiones pequeñitas que se encuentran en el riñón y que no evolucionan a un carcinoma. Sin embargo, entre 2 y 3% el 2 y el 3% pueden evolucionar a un tipo de carcinoma renal. Ese sería el carcinoma papilar renal, ¿sí? Entonces, el adenoma papilar, lo más común es que tenga una evolución normal, benigna,
y 2 a 3 casos de cada 100 se pueden complicar o pueden evolucionar con el tiempo a un carcinoma papilar, ¿sí? Carcinoma renal de tipo papilar. Suelen ser lesiones que se ubican en la corteza, entonces hacia la periferia del riñón, no están encapsuladas, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, no presentan una cápsula, pero sí están bien separadas de lo que es el riñón normal, ¿sí? Como pueden ver aquí, esto sería el riñón normal, y aquí tendríamos nuestro tumorcito, ¿verdad? Microscópicamente, hablamos de un adenoma papilar renal, entonces lo que nosotros vamos a observar microscópicamente son formaciones papilares, ¿verdad? ¿Y en qué consiste una papila? Ustedes ya habrán escuchado en varias otras clases anteriores, ¿verdad? Papila, forma papilar, estructura papilar. ¿Qué es una papila? Una papila es una formación de tejido fibroconjuntivo como este, ¿verdad? Es como una pequeña rama, así, le estoy dibujando aquí, ¿verdad? Tejido fibroconjuntivo, que sería esto, que está rodeado por un epitelio, ¿sí? Que tiene un revestimiento epitelial. Entonces, eso es una papila. Ahora, nosotros podemos tener una papila aquí, ¿verdad? Ver de esta forma y tendríamos aquí su epitelio, ¿sí? Entonces, dependiendo de la incidencia del corte, veríamos la papila de esta forma, aquí como en la imagen. Si se corta longitudinalmente, ¿verdad? Entonces se vería una papilita alargada como esta. Pero si nosotros cortamos aquí transversalmente, entonces veríamos una papila de esta forma, de esta forma, ¿sí? Donde podemos ver aquí, esto sería el eje y esto sería el revestimiento, ¿sí? Se encuentra el revestimiento epitelial que está rodeando al eje fibroconjuntivo. Entonces, esta es una papila, esta también es una papila, esta también es una papila, esto también es una papila, ¿sí? Solo que son diferentes estructuralmente por la incidencia del corte, ¿sí? Entonces, una adenoma papilar renal es una proliferación neoplásica, ¿verdad? Constituida por papilas. Las papilas son unas prolongaciones de tejido conjuntivo que están revestidas por un epitelio. Y en el caso del adenoma papilar, ese epitelio no presenta atipias, no presenta displasias. El epitelio es cúbico con núcleos homogéneos, ¿sí? De un mismo tamaño, polaridad conservada, no presenta alteraciones malignas, ¿sí? Entonces, microscópicamente vamos a ver eso. Vamos a ver papilas benignas, ¿ok? Los oncocitomas también son un grupo de patologías o de tumores benignos que se pueden desarrollar en el riñón. Los oncocitomas, al contrario de lo que sucede con los adenomas papilares, ¿verdad? No tienen un tamaño pequeño, sino que ya son más grandes, que pueden confundirse macroscópicamente con un tumor maligno, ¿verdad? Dijimos que los adenomas papilares eran pequeños, ¿verdad? Medían entre 1 y 1,5 centímetros. Sin embargo, los oncocitomas son más grandes, miden entre 7, 10 hasta 15 centímetros de diámetro. Si ustedes comparan, por ejemplo, un oncocitoma de 15 centímetros con un riñón normal, el riñón normal suele medir de largo unos 12 centímetros, se van a dar cuenta de que el tumor prácticamente es más grande que la masa renal, ¿sí? Entonces los oncocitomas se suelen confundir macroscópicamente con tumores malignos. La mayoría de los oncocitomas, así como los adenomas papilares renales, tienen una evolución benigna, o sea que no se malignizan, pero un pequeño número, pequeño porcentaje, aproximadamente el 3%, se puede malignizar y puede evolucionar a un tipo de carcinoma renal. Ese carcinoma renal al que pueden evolucionar son los carcinomas renales de tipo cromófobo, ¿sí? Entonces los oncocitomas dijimos que eran tumores más grandes, ¿verdad? Suelen tener una coloración café o marrón, color tostado. Microscópicamente, así como los adenomas papilares tienen su característica, los oncocitomas también tienen sus características. Las células tumorales están dispuestas en pequeños nidos, como pueden ver ustedes aquí. Se observan estos nidos, ¿sí? Nidos de células tumorales.
Y estas células tumorales presentan una característica, presentan un citoplasma eosinófilo o también llamado citoplasma oncocítico, ¿sí? El oncocítico es un citoplasma rosado. Ustedes pueden ver aquí que el citoplasma de todas estas células tiene un color rosado, ¿sí? Y si nos acercamos bien, vamos a ver que el citoplasma, supongamos de esta célula, el citoplasma tiene, además de tener un color rosado, tiene un aspecto granular, ¿sí? Parece que tiene pequeños gránulos aquí en el citoplasma, ¿sí? Entonces, las células tumorales del oncocitoma son, son oncocíticos, ¿verdad? Son de un color eosinófilo, granular, tienen esos gránulos precisamente porque son muy ricos en mitocondrias, ¿sí? Muy ricos en mitocondrias. Las mitocondrias se localizan a nivel del citoplasma, ¿ok? Entonces vemos que las células tumorales tienen un citoplasma de color eosinófilo granular y los núcleos son homogéneos. Ustedes pueden ver aquí este núcleo, este núcleo, este núcleo, todos tienen el mismo tamaño, ¿sí? No hay figuras mitóticas, todos los núcleos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Y tienen el citoplasma entonces eosinófilo granular o también llamado citoplasma oncocítico, ¿sí? Son células oncocíticas. Entonces les dije que el oncocitoma, la mayoría son benignos y una pequeña parte puede evolucionar al carcinoma renal de tipo cromófobo, ¿sí? Los angiomiolipomas también son tumores benignos que pueden desarrollarse en el riñón. Suelen ser muy voluminosos, están compuestos por 3 estirpes de tejido. La parte, si analizamos su nombre, vamos a ver que dice angio, ¿verdad? Angio proviene de vascular, entonces tienen un componente vascular. Mio proviene de músculo, ¿sí? Entonces tienen un componente muscular. Lipo, ¿verdad? Viene de tejido adiposo. Entonces tienen un componente también de tejido adiposo, ¿sí? Y oma es por tumor, ¿verdad? Entonces tumor con 3 componentes de tejido, ¿verdad? Tienen un componente vascular, un componente de músculo liso y un componente adiposo, ¿sí? Así como los oncocitomas también suelen ser tumores de gran volumen, como vemos aquí. La coloración macroscópica de los tumores va a depender de qué tanto componente predomina o de qué componente es el que más predomina. Por ejemplo, si predomina el componente adiposo, entonces el tumor va a tener una coloración más blanca o más amarilla. Si predomina el componente muscular, va a tener una coloración más grisácea. Si predomina el componente vascular, va a tener una coloración más roja. Acá tenemos una imagen microscópica. Podemos ver que esto es el riñón, ¿verdad? De aquí hasta aquí es el riñón. En él se puede identificar esta masa tumoral, ¿sí? Ustedes ven que esta masa tumoral tiene zonas más blancas, ¿verdad? Todo esto corresponde a tejido adiposo, ¿sí? Ese sería el componente adiposo del tumor. Después tenemos estas otras zonas más teñidas de color rosado. Esto corresponde al componente muscular, músculo liso, ¿sí? Del tumor. Y tenemos esta zona que tiene una coloración rojiza, ¿sí? Que corresponde al componente vascular. Entonces, angiomiolipoma. Y como les dije, por su tamaño, ¿verdad? Y por el aspecto suele confundirse con un carcinoma de células renales. Pero si nosotros observamos microscópicamente, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que es una proliferación benigna. Ahora, nosotros también podemos tener, por ejemplo, un sarcoma en el riñón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de sarcomas, ya hablamos de cambios malignos de un tipo de tejido, ¿sí? Podría ser un angiosarcoma, entonces un tumor maligno vascular, ¿verdad? Un miosarcoma sería un tumor maligno muscular. Un liposarcoma sería un tumor maligno de tejido
adiposo, ¿sí? En este caso, angiomiolipoma es un tumor benigno. Aquí tenemos una imagen microscópica donde podemos ver el componente muscular liso, que es lo que se observa aquí, componente vascular, vemos aquí los vasos sanguíneos, y aquí vemos los adipocitos, ¿sí? El componente adiposo del tumor. Aquí también, si esto dividimos por aquí, del lado izquierdo tenemos el riñón normal, aquí están los glomérulos, aquí los túbulos, y del lado derecho, ¿verdad? Tenemos el componente muscular, que son estas fibras, músculo liso, tenemos el componente de tejido adiposo, ¿sí? Que son adipocitos, y tenemos el componente vascular, aquí, pequeños vasitos, ¿sí? Entonces, angiomiolipoma. Los amartomas también son tumores muy raros que se pueden observar en cualquier tejido. En este caso se pueden observar en el riñón, ¿verdad? Los amartomas son formaciones, digamos, o proliferaciones de un cierto tipo de epitelio, ¿verdad? Que no es normal en esa zona y que no tiene, en este caso tenemos un fibroma, o sea que sería un tejido fibroso que prolifera aquí hacia la médula renal, ¿sí? Aquí, también aquí, y no cumple ninguna función, pero son pequeñas proliferaciones de tejido y son benignas, ¿sí? Bueno, dentro de los tumores malignos, el primer tumor del que vamos a hablar es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tumor que está compuesto, ¿verdad?, por 3 tipos de tejido. Es un tumor que es el tumor más común en los niños pequeños. Esto quiere decir que es el tumor más común en los niños de 3, 4 años de edad. A partir de los 5 años ya empieza a ser raro, ¿sí? Entonces es más raro que aparezca en niños de 5 años, en niños mayores, y es mucho más raro que aparezca en adultos, ¿sí? Lo más común es que aparezcan en niños pequeños. Bueno, el tumor de Wilms se da, como les dije, está compuesto por 3 tipos de tejido, ¿verdad? Tiene un componente que es el blastema. El blastema es como un tejido embriológico que prolifera, ¿verdad? Un tejido embrionario, digamos, que prolifera. Ese blastema proviene de los restos nefrogénicos, que serían pequeños restos de tejido, ¿verdad? Que quedaron en el riñón de la vida embrionaria de las personas. Entonces eso quedó y luego empieza a proliferar, ¿sí? Después tenemos en el tumor de Wilms también un componente epitelial, como les voy a mostrar más adelante, y un componente estromal, ¿sí? Entonces es el tumor más frecuente en niños pequeños, recuerden eso, el tumor de Wilms. También se llama nefroblastoma, ¿sí? Tumor de Wilms o nefroblastoma. Estos tumores suelen ser tumores muy voluminosos, muy grandes. Entonces, lo primero que llama la atención en un niño que tenga tumor de Wilms es un agrandamiento del abdomen, ¿sí? Hay un agrandamiento del abdomen, generalmente en la región de los flancos. Ustedes saben que el abdomen, ¿verdad?, se divide en 9 cuadrantes anatómicos, ¿sí? Entonces, en los flancos derecho e izquierdo hay una prominencia, se sobreleva el abdomen, ¿verdad?, dependiendo de qué lado sea el tumor. Estos tumores generalmente son unilaterales y en un pequeño porcentaje, en el 5% aproximadamente, pueden ser bilaterales, ¿sí? Entonces lo más común es que sean unilaterales. Y lo primero que producen es un agrandamiento del abdomen, ¿sí? Entonces son tumores muy voluminosos, luego pueden producir dolor, pueden producir hematuria y los trastornos urinarios, ¿sí? Tienen una muy buena respuesta al tratamiento, ¿verdad? El tratamiento se suele basar en quimioterapia, cirugía y radioterapia. Entonces se hacen esos 3 tratamientos. Algunos oncólogos primero hacen quimioterapia, luego operan y luego de vuelta quimioterapia y radioterapia. Otros otros oncólogos lo primero que hacen es operar y luego hacer
quimioterapia y radioterapia. Sí, depende del tamaño del tumor. Cuando es muy grande, generalmente hacen una quimioterapia previa a la cirugía como para poder achicar ese tumor y luego operar, ¿sí? Tiene una muy buena respuesta. Como le dije, el 90% aproximadamente, eso quiere decir que 9 de cada 10 pacientes sobrevive a los 5 años, llega a los 5 años en sobrevida. Muy poco, el 10% aproximadamente de los pacientes recae en 2 años. Eso quiere decir que 2 de cada 10 niños van a volver a padecer o el tumor va a recaer 2 años después del tratamiento. ¿Sí? Tumor de Wilms o nefroblastoma. Macroscópicamente, como les dije, son tumores muy grandes, ¿verdad? Voluminosos. Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, prácticamente abarca todo el riñón y tiene ese aspecto encefaloideo, ¿verdad? Macroscópicamente, como pueden ver aquí, se divide en pequeños nódulos o lóbulos, ¿verdad? Y macroscópicamente tienen el aspecto de lo que sería el encéfalo, la masa encefálica, ¿sí? También tienen zonas necróticas, zonas hemorrágicas, que digamos que nos hacen suponer o nos impresionan, ¿verdad? Malignidad. Ustedes saben que siempre que un tumor tenga hemorragia y necrosis, les debe impresionar malignidad, ¿verdad? Impresionar quiere decir que les debe parecer que es maligno. No quiere decir que sea maligno, porque nosotros vamos a ver histológicamente si es o no maligno, pero por lo menos les debe hacer pensar o les debe sugerir a ustedes que se trata de un tumor maligno, ¿sí? Aquí vemos una imagen microscópica. Entonces dijimos que tenían 3 componentes: blastemal, epitelial y estromal, ¿sí? Entonces, estas células de escaso citoplasma y núcleos bien hipercromáticos corresponden al componente blastemal, ¿sí? Que es un componente que queda de la edad embrionaria de las personas, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde al blastema, ¿sí? Luego, el componente epitelial forma estas glándulas, estas estructuras glandulares. Entonces, también el componente epitelial puede ser pobremente diferenciado, moderadamente diferenciado o bien diferenciado. En este caso, vemos que forman muchas glándulas. Aquí hay glándulas, aquí hay glándulas, aquí hay glándulas, aquí hay glándulas. ¿Ven? Forman muchas glándulas. También aquí hay glándulas. Entonces, este sería un componente epitelial bien diferenciado, ¿sí? Y dijimos que tiene un componente estromal. El componente estromal sería todo esto que está aquí, tejido conjuntivo laxo con fibroblastos, ¿sí? Todo esto más clarito que está aquí es el componente estromal, ¿sí? Entonces, el tumor de Wilms o nefroblastoma es el tumor maligno más frecuente en niños pequeños. Es un tumor que está compuesto por 3 tipos de tejidos, tiene 3 componentes: blastemal, epitelial y estromal, ¿sí? Aquí vemos otra imagen macroscópica. Esto es vejiga, esto es uréter, esto es uréter, esto es un riñón, desde aquí hasta aquí aproximadamente es un riñón, y todo esto es un tumor. Pueden ver que el tumor prácticamente duplica en volumen a lo que es el riñón, ¿sí? En este lado tenemos el riñón normal, y aquí, fíjense, todo esto es tumor, ¿sí? Eh, sí, a veces es un poquitito. ¿Ustedes pueden ver bien O meu, diapositivas? o meu tá normal. Meu também Ah, normal. porque una compañera me dice que no le está cambiando. Yo creo que es su internet. Sim, sim. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Como les iba diciendo, son tumores muy voluminosos, ¿sí? Prácticamente tienen el doble de volumen que el riñón normal. Aquí vemos un poquitito más de cerca, ¿sí? Todo esto es tumor. Todo esto es tumor. Aquí nuevamente vemos el componente. ¿Qué componente les parece que es esto? Esto azul que vemos aquí, estas células azules. Estromal, blastemal, ¿m? O epitelial. ¿Qué les parece que es? Estos azules que están aquí. Blastomal. Blastemal, bien. Blastemal, ¿sí? Entonces, estas células azules oscuras son parte del componente blastemal, ¿sí? Este tejido conjuntivo aquí más laxo,
es el componente estromal, ¿sí? Y el componente epitelial forma túbulos. No vemos en esta imagen, pero forman túbulos, ¿sí? Bueno, dentro de los carcinomas renales, como les dije, ¿verdad? Los carcinomas renales tienen ciertos factores predisponentes, que eran el tabaquismo, la obesidad, ¿sí? La diabetes y después la exposición a hidrocarburos y aminas aromáticas, ¿sí? Entonces el carcinoma renal es más común en personas de edad avanzada, generalmente mayores de 60 años. El carcinoma renal hay varios tipos, ¿verdad? Tenemos el carcinoma renal eh, de células claras, que es el más común, por lejos el tipo más común. Tenemos el carcinoma renal de tipo cromófobo, tenemos el carcinoma renal de tipo papilar, y después unas cuantas subclasificaciones, ¿verdad? Que son mucho menos comunes. En este caso nosotros vamos a hablar del carcinoma renal de los tipos principales. Vamos a hablar del de células claras, vamos a hablar del cromófobo y vamos a hablar del tipo papilar, ¿sí? El carcinoma renal de tipo células claras es macroscópicamente esto que nosotros observamos aquí. Es un tumor de grandes dimensiones que suele estar encapsulado, tiene una coloración heterogénea, tiene zonas de hemorragia, tiene zonas de necrosis, suelen tener formaciones quísticas también, entonces tienen áreas sólidas y áreas quísticas. Como pueden ver aquí, este riñón, esto es un riñón, ¿verdad? El riñón sería más o menos así, y todo esto que está aquí es el tumor. Si nosotros cortamos esto, tenemos esto, ¿sí? Aquí está el tumor en ese riñón. Entonces, como les dije, ¿verdad? Tienen zonas, pueden tener zonas quísticas como esta. Aquí vemos zonas de quistes, formación de quistes. Generalmente son tumores únicos, ¿verdad? Y a veces, en el menor número de los casos, pueden presentar un tumor mayor, ¿verdad? Y otros pequeños tumores satélites, como en este caso, aquí vemos el tumor más grande, aquí vemos otro foco tumoral, ¿sí? Entonces, pero generalmente son tumores únicos. Se le llama carcinoma renal de células claras porque las células tumorales tienen un citoplasma bien claro, ¿sí? Vamos a ver mejor aquí. Entonces, como pueden ver, estas son las células tumorales, forman pequeños nidos, las células tumorales se agrupan en nidos, ¿sí? Y lo característico es que tienen el citoplasma claro, ¿sí? Ahora, este carcinoma de células renales o carcinoma de células claras se puede clasificar nuevamente según una clasificación. Hay un patólogo, o existió un patólogo, ¿verdad? De apellido Furman, que fue el que clasificó, y su clasificación se utiliza en el carcinoma de células claras, ¿verdad? Entonces, en el carcinoma de células claras se puede clasificar en 4 grados, ¿sí? Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. No hace falta que ustedes sepan todos esos grados ni cómo gradar, ¿verdad? Lo único que ustedes deben saber es qué se tiene en cuenta. Y lo que tienen en cuenta esta clasificación de Furman son las características del núcleo y de los nucleolos. Ya les voy a mostrar un recuadro y van a entender ustedes, ¿sí? Entonces, como les iba diciendo, el carcinoma de células claras se caracteriza porque las células tumorales tienen un citoplasma claro, ¿sí? Pueden ver aquí que el citoplasma es claro, forman pequeños nidos de células tumorales y todas las células tumorales tienen un citoplasma claro. Volvamos nuevamente a la macroscopía. Aquí vemos otro carcinoma de células claras. Pueden ver que el tumor es bastante voluminoso, abarca más de la mitad de lo que es el riñón, ¿sí? Todo esto es tumor. Macroscópicamente la coloración es heterogénea, tiene zonas de necrosis, otras zonas como estas de aspecto hemorrágico. Esto parece necrosis, ¿sí? Pueden tener, como les dije, también formaciones quísticas. Aquí vemos formaciones quísticas, ¿sí? Entonces, impresiona macroscópicamente que se trata de un tumor maligno.
Microscópicamente, su característica, el citoplasma claro, ¿sí? Por eso se denomina carcinoma de células claras, ¿sí? Aquí viendo un poquitito más de cerca, entonces las células tumorales tienen un citoplasma bien clarito, ¿sí? Citoplasma claro. Ahora, aquí tenemos otro tipo de carcinoma de células claras. Ven que esto es muy diferente a esto, ¿sí? Aquí los núcleos son homogéneos, tienen el mismo tamaño, los nucleolos apenas se observan. Sin embargo, aquí ya empieza a haber diferencia en cuanto a los núcleos, empieza a haber núcleos más grandes, otros más pequeños. En algunos núcleos ya es muy evidente, como aquí en este caso es muy evidente el nucleolo, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos un núcleo y aquí tenemos el nucleolo, ¿sí? Entonces, esto ya corresponde a un grado más alto en la clasificación de Fuhrman, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente carcinoma de células claras, ¿verdad? Las células tumorales se agrupan en pequeños... Ay, ya voy a borrar. Las células tumorales se agrupan en pequeños nidos, ¿sí? Estos son pequeños nidos, y las células tumorales tienen un citoplasma claro, ¿sí? Carcinoma de células claras. Esta es la clasificación de Fuhrman. Y Fuhrman tiene en cuenta, entonces, nucleolos, esto aquí, nucleolos debería decir. El borde del núcleo, ¿verdad? Por ejemplo, en el grado 1, el núcleo es pequeño, ¿sí? El grado 1 sería este, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Entonces, en el grado 1, que es esto, los núcleos, ¿ven? Son pequeñitos, son uniformes y el nucleolo está ausente. En el grado 2, los núcleos ya son más grandes. Pueden ver ustedes que aquí los núcleos ya son más grandes que en el grado 1. Son irregulares y los nucleolos se pueden ver, ¿sí? Son visibles a mayor aumento. Después, en el grado 3, que sería esto, los núcleos ya son grandes, tienen bordes irregulares y los nucleolos son bien prominentes. Los nucleolos se ven, hay otra imagen donde se puede apreciar mejor. Estos nucleolos ya se observan de un color rojizo, ¿sí? Y en el grado 4, que es el peor, ¿verdad? El grado más alto, digamos, entonces ya las células tumorales tienen un aspecto sarcomatoide. Eso quiere decir que son muy pleomórficas, ¿sí? Tienen el núcleo bien grande, el núcleo prominente, la membrana citoplasmática bien irregular, ¿sí? Aquí vemos mejor. Esto sería grado 1, esto sería grado 2. Entonces, a grandes rasgos, grado 1 tenemos citoplasma claro, núcleos pequeños, bien regulares, ¿ven? Todos los núcleos tienen el mismo tamaño. Los nucleolos no se observan. En el grado 2, los núcleos ya tienen un mayor tamaño. Los nucleolos se observan, ¿ven? Se observan como pequeños puntitos aquí dentro de los núcleos. En el grado 3, los nucleolos ya son eosinófilos. Aquí pueden ver estos nucleolos ya son mucho más rojizos, son mucho más evidentes, ¿sí? Y los núcleos ya tienen bordes bien irregulares. Y en el grado 4 ya van a ver que tienen un aspecto sarcomatoide. El citoplasma, ya no tienen este citoplasma claro, ¿verdad? Del carcinoma de células claras, sino que tienen un citoplasma ya eosinófilo, de aspecto sarcomatoide, ya deformado, con los núcleos bien grandes y los nucleolos bien prominentes, ¿sí? Entonces no hace falta que ustedes sepan todas estas características. Lo único que deben saber es que el carcinoma de células claras se clasifica según una clasificación denominada Fuhrman, ¿sí? Se escribe así como está aquí, Fuhrman, y se divide en grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, y tiene en cuenta las características de los núcleos de las células tumorales y los nucleolos, ¿sí? El otro tipo de carcinoma que vamos a observar es el carcinoma renal de tipo papilar, ¿sí? Cuando estudiamos los adenomas papilares, ¿verdad? Dijimos que los adenomas papilares eran tumores benignos, pequeñitos, ¿sí? De 1 centímetro, 1,5 centímetros. La mayoría no se malignizaba y más o menos el 2-3% se puede malignizar, ¿recuerdan? Y se maligniza, ¿verdad? Porque es un adenoma papilar, se suele malignizar
y convertirse o evolucionar a un carcinoma papilar, ¿sí? Entonces, evolucionan a este carcinoma, al de tipo papilar. Y si me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un adenoma papilar y un carcinoma papilar? La diferencia es tanto macroscópica como microscópica, ¿verdad? Microscópica dijimos que los adenomas papilares eran tumores pequeñitos, 1 centímetro y medio. Los carcinomas papilares ya van a ser más grandes, ¿verdad? Van a tener aspecto maligno y microscópicamente van a presentar papilas, porque es un carcinoma papilar, pero esas papilas van a tener un revestimiento epitelial maligno, ¿sí? Los adenomas papilares tenían un revestimiento epitelial cuboide, ¿verdad? Con células que todavía conservaban la polaridad, esas células no presentaban displasia, sin embargo en el carcinoma ya vamos a tener displasia, ya vamos a tener mitosis, vamos a tener pérdida de la polaridad en el revestimiento de esas papilas, ¿sí? Entonces las características están a nivel del revestimiento de las papilas. El otro tipo de carcinoma renal que podemos observar es el carcinoma de tipo cromófobo. También dijimos nosotros cuando hablamos de los oncocitomas, que la mayoría de los oncocitomas no se malignizaban, que un pequeño número podría malignizarse, ¿verdad? Entre 2-3% pueden evolucionar o se pueden convertir con el tiempo en un carcinoma renal, ¿sí? En ese caso se convertían en un carcinoma de tipo cromófobo, ¿verdad? Que sería este, carcinoma renal de tipo cromófobo. La característica de los oncocitomas eran que eran células oncocíticas, ¿se acuerdan? Células con citoplasma eosinófilo, granular, los núcleos eran regulares, ¿sí? En este caso, el carcinoma de tipo cromófobo también va a tener citoplasma granular, eosinófilo, pero va a presentar atipia a nivel de los núcleos, ¿sí? Los núcleos ya van a ser pleomórficos, van a aparecer figuras mitóticas, se puede observar necrosis, ¿sí? Entonces vamos a observar atipia a nivel de los núcleos. Fíjense, tenemos aquí el oncocitoma, aquí, el oncocitoma. Fíjense estas células, ¿ven? Casi todas tienen el mismo tamaño de los núcleos redonditos, mismo tamaño. Las células tienen el citoplasma eosinófilo granular, no hay mitosis. Sin embargo, en el carcinoma de tipo cromófobo, miren como los núcleos, hay núcleos bien grandes. Aquí observamos 2 núcleos. Esta célula tiene 2 núcleos, ¿sí? Aquí también tiene 2 núcleos. Entonces hay células con núcleos bien grandes, bien hipercromáticos, y hay células con núcleos un poquito más pequeños, ¿sí? Entonces ya esas son las características del carcinoma de tipo cromófobo, ¿sí? Y son lo que ustedes deben observar y deben buscar cuando tienen un tumor renal, ¿verdad? Siempre deben buscar las atipias y fijarse si es un tejido benigno o si es un tejido maligno. Si es benigno, sería un oncocitoma. Si es maligno, un carcinoma de tipo cromófobo. Si es benigno, sería un adenoma papilar. Si es maligno, sería un carcinoma papilar. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Entendieron básicamente las neoplasias renales? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, lo único que deben saber son esas cosas, ¿verdad? Que yo les iba diciendo en cada, en cada, en cada diapositiva, ¿verdad? La clasificación, qué es la clasificación de Fuhrman, qué tiene en cuenta, cuáles son los tipos de tumores benignos, cuáles son los tipos de tumores malignos, cuáles son las características del carcinoma de células claras. El nombre prácticamente dice todo, ¿verdad? Células claras, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un adenoma papilar y un carcinoma papilar? ¿Cuál es la diferencia entre un oncocitoma y un carcinoma de tipo cromófobo? ¿Sí? Deben saber qué componentes tiene, por ejemplo, un angiomielipoma. Es muy fácil, ¿verdad? Simplemente analizando su nombre ya tenemos los componentes. ¿Qué componentes tiene el tumor de Wilms? ¿Qué es el tumor de Wilms o nefroblastoma? ¿Cuáles son los componentes? ¿A qué edad se suele presentar?
Los factores de riesgo para el carcinoma renal, ¿verdad? Ya les dije, tabaquismo, obesidad, diabetes y la exposición a aminas y a hidrocarburos, ¿sí? Y eso se aplica también para lo que es el carcinoma genitourinario, ¿verdad? De lo que es uréter y vejiga. Para todos serían los mismos factores predisponentes. El contenido para el segundo parcial es lo que estamos desarrollando ahora, ¿verdad? Va desde intestino delgado, sería intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar, hígado, páncreas, luego ya renal, ¿verdad? Todo lo que es renal. Asistencia, no, yo a todos les pongo presente, así que no se preocupen, ¿sí? No hay problema por eso. Cuando yo presento la planilla ya a todos les pongo asistencia, no hay problema. Entonces, sí, voy a subir. Ahora, esto ya... A ver, Recording stopped. ahí ya paré la grabación, ¿verdad? Voy a descargar y voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan observar y puedan escuchar nuevamente si tienen alguna duda, ¿sí? Bueno, nos vemos, chicos, entonces el día sábado en la práctica, ¿ok? Denise ahí, tu pariente. Bueno, nos vemos. Chao, chao.